Perfecto. Bien, primero voy a dar, bueno, voy a mencionarles cómo vamos a realizar esta presentación que les he preparado. Y bueno, pues mencionarles primero que los tópicos que vamos a ver, por supuesto, ¿no? Primero haremos una breve introducción referente a los sistemas embebidos y obviamente vamos a mencionar ciertas arquitecturas, las mismas que luego serán usadas para presentarles unos ejemplos que involucran adquisición de datos, identificación de sistemas, y por supuesto también diseño de controladores. ¿Okay? Bien, luego de ello, pues vamos a ver también arquitecturas basadas en ARM, ¿no? La anterior era arquitecturas basadas en ABR, como los microcontroladores de Atmel, ¿no? Les pido disculpas, estoy abriendo unos software que son los que vamos a revisar ya mismo. Bien, ok, entonces con respecto a la arquitectura ARM vamos a mencionar ciertos detalles que permiten que este hardware, por supuesto, que es un poco más fuerte, puedan ser utilizados en aplicaciones de automatismos también, ¿no? Y también monitoreo, por supuesto. Finalmente, veremos algunos ejemplos de empresas que, por supuesto, conocen el potencial de estos hardware que he mencionado e incluso tienen su propia línea de productos a base de este tipo de tecnologías. Y bueno, mencionar ahí a qué empresa me refiero. Finalmente, mencionaré también algunos ejemplos de arquitecturas basadas en FPGAs. Sé que eso no es código abierto, sin embargo, me parece interesante mencionar también que este tipo de tecnologías nos permite a nosotros ampliar el diseño de hardware sin necesidad de hacer un diseño propio en una PCB, por ejemplo, ¿no? Podemos aumentar el performance computacional de ciertos sistemas utilizando este tipo de tecnologías, ¿no? Mencionaré inclusive una publicación que hicimos que está atada a los FeatureWorks que voy a presentar aquí el día de hoy, ¿no? Ok, primero mencionarles, solo para entrar en contexto a todos ustedes, que sistemas embebidos básicamente son dispositivos computacionales con características limitadas que permiten realizar cosas puntuales, ¿no? Es importante tener eso en cuenta, ya que un computador o un sistema embebido pues está en tu teléfono en este momento, está como wearable en tu smartwatch, eh, está, por ejemplo, con los automatismos que posiblemente se usen actualmente en encendido y apagado de luminarias. ¿Okay? Entonces, está en todos lados el tema de sistemas embebidos, ¿no? Hace mucho tiempo atrás, muchos diccionarios veían como la computación podría estar en un futuro en todas partes y actualmente estamos en ese tiempo en el cual tenemos básicamente microcomputadores o sistemas embebidos en todas partes, sea esta pues los electrodomésticos, sean los vehículos, sean los wearables nuevamente que mencioné. Entonces tenemos computación en todos lados y hemos llegado ya al punto en el cual, y eso mencionaré más adelante, que poseemos mucha información de diferentes tipos de sensores y esa información puede ser, por supuesto, utilizada para aplicaciones de control, que es justamente la charla del día de hoy que les estoy dando, ¿no? Como ustedes saben, pues la industria 4.0 busca integrar no solamente automatismos en todas partes, sino en las líneas de producción, tener información cuantificable para poder determinar el desempeño de algún dispositivo, dar las medidas correctivas necesarias a tiempo, por supuesto, y sin necesidad de estar yendo a la planta para poder ver este tipo de situaciones, ¿no? Estamos hablando de que todo este tipo de actuadores o sensores tienen información ya centralizada, por supuesto con las respectivas seguridades para evitar alguna infiltración en una línea de producción, por supuesto, la cual implica ya dinero para una empresa. Sin embargo, este tipo de actuadores o sensores tienen información centralizada y eso permite inclusive comparar líneas de producción entre diferentes, diría yo, fábricas de una misma empresa, ¿no?
Solo a manera de recordatorio cómo ha ido avanzando el tema de la industrialización y pues en un momento pues veíamos ya maquinarias que era por temas de engranajes, tenían ciertos automatismos. Luego vinieron ya los procesos en los cuales cada equipo tenía su propia automatización individual. Luego veíamos más adelante en la tercera revolución industrial cuando ya líneas de producción completas estaban comunicadas. Sin embargo, actualmente pues tenemos muchos más dispositivos interconectados y la idea pues es aprovechar esta información para poder tener inclusive predicciones en las líneas de producción para temas de mantenimiento nuevamente y abastecimiento de productos, por supuesto. Bien, eso con respecto a la introducción. Dentro de los sistemas embebidos de código abierto, pues algunos de los más conocidos seguramente que ustedes han tenido la oportunidad de estudiar son los Arduino o los que están a base de arquitectura ABR y aquellas que están a base de arquitectura ARM, ¿no? Entonces, primero mencionaré las arquitecturas ABR, bueno, referente a la línea de, actualmente pues de Microchip. Ustedes saben que Microchip adquirió pues Atmel, así es que actualmente estos microcontroladores los produce Microchip, ¿no? En la presentación que les tengo preparado, pues he abordado el tema de los microcontroladores ABR. Precisamente estoy utilizando en una demostración el Arduino Nano que viene la TMA328. Okay, visto en su encapsulado tipo DIP, se podría apreciar mucho mejor cuáles son las capacidades de este tipo de microcontrolador, ¿no? Antes de continuar con las características, es importante aterrizar la idea de que un microcontrolador internamente pues tiene, ustedes como saben, un ABR Core, un microprocesador basado en arquitectura ABR, y por supuesto pues tiene todos los componentes necesarios como un mini computador, ¿verdad? Estamos, por supuesto, hablando memoria flash de código de instrucciones, memoria de RAM de datos, EEPROM para datos no, o memoria no volátil. Y, por supuesto, también tenemos los periféricos. Entonces, entre los más conocidos, pues, tenemos algunos puertos y en más detalle se logra apreciar acá. Pues, ¿no? El ATmega 328, como pueden apreciar, permite tener una comunicación serial, tiene salidas de modulación de ancho de pulso para control de motores DC en este caso. Sin embargo, hay muchas aplicaciones que utilizan esta dimerización, bueno, perdón, esta modulación de ancho de pulso para dimerizar cargas. Actualmente, como tenemos luminarias LEDs, pues pueden utilizar ese tipo de cargas para modular su intensidad, ¿no? Sin embargo, este tipo de microcontrolador también tiene entradas analógicas y eso es muy interesante porque de esa forma podemos utilizar sensores que nos brinden información para ser digitalizada y por supuesto procesada en este tipo de arquitectura. ¿Okay? Es importante mencionar en contraste a la arquitectura ARM que este tipo de tecnología por supuesto es muy limitada. Sin embargo, es importante mencionar que tenemos siempre que ver más allá de nosotros, ¿no? Tenemos que analizar este tipo de arquitectura que si bien cierto es sencilla, es más económica. Sin embargo, tiene una característica muy interesante y por eso es que muchas personas están desarrollando con este tipo de microcontroladores, es que todo está en un solo encapsulado y eso permite, pues, si tú lo pones en una PCB, la cual tenga, pues, las respectivas eh, condiciones industriales, te permita usar este tipo de tecnología en ambientes hostiles, por ejemplo, de temperaturas, posiblemente humedad, relativamente hablando, no vamos a querer empapar esto. Por supuesto, para ello hay case con IP65 que permiten, pues, resguardar este tipo de tecnología, ¿no? Bueno, en general, todo tipo de tecnología. Y bueno, pues entonces, lo que les mencionaba, este tipo de microcontroladores nos permiten tener end-device, como lo llamamos en algunas materias de sistemas embebidos, end-device que nos permitan adquirir data. Entonces, como ustedes saben, en temas de control, todo lo que se puede medir se puede controlar, ¿no? Bueno, en realidad, toda información medible que te dé información de una planta puede ayudarte a controlar esa planta, por supuesto, ¿no?
Entonces, en ese sentido, lo que estoy tratando de decirles es que mayormente muchas aplicaciones utilizan este tipo de tecnología. eh, de hecho, los conocen como low-end devices porque tienen unas bajas prestaciones computacionales. Sin embargo, hacen tareas muy puntuales y las hacen muy bien. Inclusive, como pueden apreciar, tiene, por ejemplo, entradas analógicas, tiene protocolos de comunicación SPI, tiene protocolos de comunicación I2C, ¿verdad? Y eso pues permite que este tipo de tecnología económica y sencillita pues haga cosas puntuales y las haga bastante bien. En ese sentido, pues lo que trato de mencionarles es que este tipo de hardware se lo utiliza mucho en el device, si tú lo quieres ver como aplicaciones IoT o en automatización, pues son básicamente las redes de sensores que vas a utilizar para saber, para tener información referente a la planta que se desea controlar. Bien, entonces la planta que yo he preparado para esta presentación tiene los siguientes elementos. Bueno, tiene el Arduino Nano como les había contado y está montado sobre una PCB con DIN Rail Case que permite pues obviamente posicionarlo ya en un tablero si es necesario. Tiene puertos de comunicación RC485, tiene los pines de entradas analógicos, o bueno, son configurables esos GPIOs, así que puedes utilizarlos como entradas y salidas digitales o entradas analógicas. Recordemos que este microcontrolador no tiene salidas analógicas, eso es importantísimo. ¿Por qué lo digo esto? Porque muchas veces, quizás por el lenguaje C modificado de Arduino, muchos creen que el micro tiene salidas analógicas, pero realmente lo que se hace es modular el duty cycle. Entonces es importante mencionarlo eso, ¿no? Es una salida digital con modulación de ancho de pulso, es decir, es una señal que constantemente, que tiene una frecuencia, perdón, un periodo constante. Sin embargo, lo que hace es modular el ciclo de trabajo, el tiempo en alto. Entonces eso se le llama modulación del duty cycle y eso es lo que permite pues a una carga que si es un motor vaya más rápido, si es una luminaria pues se encienda más, ¿no? Por supuesto con las debidas interfaces, ya mencionaremos un poco más adelante eso. Entonces, este tipo de módulo pues también tiene entradas y salidas digitales como había mencionado, tiene puertos para conexión de 5 voltios o 3.3 voltios y también tiene una entrada para voltaje de alimentación tipo PLC de 12 a 24 VDC. Tiene una fuente conmutada que permite alimentar hasta con, me parece, 5 amperios toda esta electrónica o 3 amperios, algo así. Ya les mencionaré el datasheet. Y bueno, pues este es el micro con el cual hice pues adquisición de datos de una pequeña planta. ¿Y cuál es esa planta? Pues un pequeño motor DC, lo saqué de un CD player. Y este motor DC bastante sencillo, lo que tiene pues es acoplado un disco, un CD realmente, y tiene una sección pintada de negro, ¿no? Entonces el sensor óptico lo que hace es detectar si es que si es que esa muesca, o bueno, puede ser muesca o esta parte pintada pasa a través del encoder y de esa manera pues se forma esta señal digital, ¿no? Esa señal digital pues a través del microcontrolador se cuantifica los tiempos entre cada pulso para determinar las revoluciones por segundo, o también, ese es un método, ¿no? Ese es el que utilicé al menos. El otro es cuantificar cuántos flancos existen en un segundo y de esa manera tienes las RPS, ¿no? Lo ideal hubiese sido utilizar este encoder óptico. ¿Por qué? Porque tiene un diodo emisor de luz infrarroja aquí y tiene un fototransistor acá, de tal manera que cuando el disco atraviesa esto y deja pasar la luz, pues se logra una señal más limpia. Sin embargo, por temas de tiempo he conseguido este encoder que también funciona relativamente bien. He tenido un poquito de ruido con la adquisición de datos que les voy a mostrar. Sin embargo, para efectos de la demostración va bastante bien. Entonces, este sensor es un detector de colores, lo cual obviamente tiene una pequeña ganancia, de tal manera que si detecta una superficie blanca y hay reflejo de la luz infrarroja, pues la señal se hace cero y cuando detecta un color negro, pues se hace alto, ¿no? Bueno, pues este es el sensor que usé y bueno, por eso es el tema del ruido que van a ver luego. Adicional a ello, pues ustedes saben que un microcontrolador no puede manejar cargas
bueno, LED sí, pero cargas me refiero a motores o que consuman al menos 1 amperio o más. Si es corriente directa, si es corriente alterna, pues mucho peor, y deberás usar a través de autoacopladores, pues sus respectivos relés, ¿no? En este caso, pues he usado el L298 que es un motodriver que permite, pues, manejar esta carga, ¿ya? Y para regular la velocidad, pues estamos usando la salida PWM que habíamos visto hace un rato, cuya modulación del duty cycle o tiempo en alto es la que varía la velocidad del motor como tal, ¿no? Recordemos que, bueno, ya les cuento que aquí se programó en FreeRTOS. Obviamente estoy usando el C modificado de Arduino, así es que los valores para modular el duty cycle van de 0 hasta 255, es decir, un byte, ¿no? Si es 255, pues es todo el tiempo en alto, lo cual hace que el motor gira con su máxima velocidad. Por cierto, el voltaje del motor es 5 VDC también. Hubiese podido usar otra fuente también, pero usé la de 5 voltios. Y cuando se dé un valor intermedio, pues generará pues, los respectivos valores de duty cycle. Por ejemplo, 127 genera un duty cycle del 50%, la mitad de la velocidad. Y con valor de 0, pues tenemos todo el tiempo en bajo. Bien. Entonces voy a presentarles la planta. Como tengo esta cámara, pues lo que voy a hacer es rotarla. Así es que me permiten hacerlo un segundo, ¿ya? Perfecto, aproveché para conectar la computadora. Ya se me estaba apagando. ¿Me confirman, por favor, si es que pueden ver mi cámara? O no sé cómo lo puedan ver. Sí se ve. Entonces tengo que hacerla un poquito más. Miren, entonces esta es la planta que preparé para esta presentación. Aquí pueden ver el motor con un disc, es un CD realmente que lo pinté de blanco y le pinté una rayita negra. Este hace de encoder, bueno, sí, de encoder. Aquí está el sensor infrarrojo, no sé si lo alcanzan a ver. Más acá, ahí. Este es el sensor detector de luz, si lo pueden apreciar. Entonces, cuando yo paso aquí, miren, cuando está en la franja negra, se apaga, es decir, bota una señal alta realmente, esta está en lógica invertida, lógica negativa, y cuando está en blanco, pues se enciende indicando que es una señal baja, ¿no? Aquí está el motodriver L298 que les había contado, ¿sí? Y acá pues está pues el Arduino Nano con la respectiva tarjeta de industrial que les había comentado, ¿no? Bien, entonces en este momento voy a abrir también el MATLAB, ¿ok? Ok, solo para que puedan apreciar cómo se hizo el proceso de adquisición. Parece que está aquí. Entonces, miren, por ejemplo, el proceso de adquisición, ¿cómo se hace? Ustedes saben que se hace en lazo abierto. Entonces, déjenme revisar si este es el scope. A ver, le voy a dar play. Okay. Bien. Mi máquina está un poquito lenta porque estoy abriendo una máquina virtual y bueno. Ahí tenemos el scope. Entonces aquí está en lazo abierto. La señal step, bueno, realmente no es una señal step, es un tren de pulsos, como pueden apreciar, y lo que se hace pues es dar el valor máximo durante un delta t y luego pues darle el valor bajo. Y aquí podemos apreciar el color amarillo, como las revoluciones por segundo pues deberían empezar a variar en función de la señal step. Ya. Lo que pasa es que realmente lo que ustedes están viendo, obviamente es la aplicación en MATLAB, sin embargo, lo que tengo programado en el microcontrolador es el algoritmo que recibe la señal, o sea, ya ejecuta el lazo cerrado con el PID. Entonces, para evitar cargar el código y todo eso, mejor lo dejo ahí porque realmente, aunque lo podría cargar un ratito, pero bueno, eso lo hago luego si es que nos da tiempo, ¿ya? Bueno, sigamos. Entonces, voy a apagarlo nada más un rato. Para eso estoy usando este otro software que me permite conectarme por puerto serial
y pues detenerlo, ¿no? Temporalmente. Bien. Ok, entonces, esta planta que les había indicado en el proceso de adquisición, se utilizó este diseño en Simulink, ¿no? Es importante este diseño porque justo cuando estábamos dando la clase en maestría, utilizamos envío de información pero encapsulado en un solo byte. Sin embargo, en este caso se ha podido enviar ya la información en formato string de datos en float. ¿Qué significa eso? Que desde el microcontrolador se está enviando, por ejemplo, 29.4. No necesito encapsularlo en un solo byte, sino más bien lo envío, obviamente se envía el ASCII de cada número. Entonces lo recibe, pues, este módulo lo que hace realmente es coger los ASCII de la cantidad que se modifica aquí. Entonces aquí, por ejemplo, se indica cuál es la cantidad de bytes que van a venir en la TAMI que representen un número, y con esto pues lo pasa a string, y con este módulo se convierte de string a float, ¿no? Y esa es la información que estamos adquiriendo de la planta en lazo abierto, y lo que se hacía pues era darle la señal que ustedes vieron, pues un tren de pulsos, ¿no? Yo sí hice las capturas, así que aquí se las puedo mostrar, ¿no? Como ustedes vieron, el ejemplo anterior no hacía esto. Bueno, obviamente sí teníamos máximo, parece que son 60 revoluciones por segundo de este motor. Sin embargo, pues se le daba, por ejemplo, el valor máximo, que era 255 de duty cycle, lo cual representa 5 BDC para el motor, ¿no es cierto? Y este valor mínimo, pues, era aproximadamente, recuerdo, 1.2 voltios BDC. Y lo que hacemos, pues, es registrar en lazo abierto cómo el motor se comporta, ¿no? Tanto en aceleración como en desaceleración, ¿no? Esto es lazo abierto. Los datos, como ustedes ven aquí en el diagrama de Simulink, con este to workspace, lo que se hace es enviar los datos directamente, pues, al workspace de MATLAB, ¿no? Entonces, en MATLAB, por ejemplo, lo que se hace, bueno, aquí no los tengo, pero sí tuve la precaución de descargarlos. Están aquí en Serial MATLAB. A ver, acá están. Aquí. Entonces, fueron guardados como data out. Por aquí debe estar. Bueno, a ver. Veamos qué es el programa. No. Caray, debe estar. Aquí no está. Un ratito ya les muestro. Tú sabes que data out. No, parece que lo he borrado. Caray. Set serial. No. Bueno, pero igual lo que hice fue guardarlo en su momento y luego pues separar básicamente el output de la planta y el input, ¿no? Luego de eso, cuando tú separes el output y el input, bueno, hice una gráfica nada más para comprobar. Aquí está la gráfica a su derecha, y esto es en MATLAB, esto es en Simulink, en el scope. Esto es en MATLAB usando el plot. Aquí pueden ver, este es el output, el input, ¿no? Obviamente son unidades diferentes. El input va valor máximo 255, que representa 5 BDC, como les había dicho. Y tenemos la salida, que son las revoluciones por segundo, que van máximo hasta 60. Luego de eso, cuando ya tenemos los datos separados, lo que se hizo aquí en el código es llamar al Toolbox Identification System de MATLAB, usando pues idents. Y bueno, pues ahí lo que tú haces en el import data es separar, y con los respectivos nombres que tienes en tu workspace, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tienes, bueno, se le puso input y output. Entonces, por eso es que input va aquí y el output va acá. Por supuesto, las mismas configuraciones del starting time. Luego de eso, cuando tú ya importas, ya te aparece aquí en esta sección del System Identification, y aquí te aparece My Data, ¿no? Y aquí tenemos absolutamente todos los datos, tanto
todos los datos mostrados acá, absolutamente todos, ¿no? Luego de eso, para hacer, obviamente tú necesitas hacer un proceso de entrenamiento para los algoritmos que buscan encontrar el mejor modelo que tenga el mejor fitting con la planta o el modelo real. Y para ello es importante dividir en training y testing o validation data. Esto significa que vamos a coger los datos y vamos a separarlos en un 70% para training y un 30% para validation data. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Que con estos datos hacemos que el algoritmo entrene y luego con esto lo comparamos, ¿no? Y lo validamos. ¿Por qué se hace esto? Porque no es recomendable que entrenes y valides con los mismos datos de entrenamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque vas a tener un valor no representativo del modelo realmente, porque va a ser difícil que tengas exactamente los mismos datos en futuras aplicaciones cuando ya estés en producción con este tipo de sistema, ¿no? Bien, pues entonces por eso es que aquí tenemos el 70% del training y el 30% del, bueno, le puse testing, el validation realmente. Luego de eso, el training, tu training data, lo pones aquí en working data y el testing o validation data lo pones aquí en validation, ¿no? Entonces luego de eso vas a estimate y puedes elegir diferentes tipos de modelos. Por ejemplo, hay unos que se pueden utilizar a partir del Quick Start, que te bota los algoritmos bueno, mejores algoritmos con mayor fitting. Yo recomiendo en lo personal buscar, bueno, estudiar los modelos, por supuesto que eso lo vemos en la maestría, estudiar los modelos para poder no ir a ciegas, para no tener que estar probando, sino más bien irnos por un modelo que sea que nos sirva realmente y permita pues tener un mejor fitting de la planta, el proceso que deseamos realizar la identificación, ¿no? Acá el output, tú lo puedes obtener aquí en el model output, se te despliega esta ventana en MATLAB, por supuesto, y luego pues tú tienes aquí los porcentajes de fitting, ¿no? Entonces en este caso pues se utilizó el Box Jenkins, que es el que tiene un mejor fitting. Aquí tenemos ya en time domain, ¿verdad? Esto es discrete to continue para pasar la función de transferencia a tiempo continuo, ¿verdad? Aquí ya lo tenemos y aquí está la representación en lazo abierto. Entonces, esta es la plantita, bueno, perdón, esta es la función de transferencia de esta pequeña planta que ustedes pueden apreciar. Luego de eso, pues la idea pues en identificar, primero vimos que se adquieren los datos, luego se identifica el sistema y la idea por supuesto es luego controlarlo, ¿no? Entonces en este caso, por ejemplo, quisiera revisar estos datos. Si yo tengo, por ejemplo, el duty cycle, que es el porcentaje de acierto, ¿no? Perdón, el porcentaje de tiempo en alto. Si yo quisiera que el motor tenga una RPS o revoluciones por segundos específica, va a ser muy difícil que yo teniendo como un input el duty cycle tenga las RPS acá. ¿Sí me explico? Tendrías que adivinar y estar ahí ajustando hasta llegar a un valor que tú desees en RPS. ¿Sí me explico? Porque aquí hay algo que hace ese cambio, ¿no? Hay algo que hace ese cambio y esa es la función de transferencia que fue la que vimos acá, ¿no? Esta función de transferencia relaciona el duty cycle recibido con las RPS en su salida. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos ya identificada la planta, pues hacemos el diseño del controlador y por supuesto aquí lo interesante de trabajar con este controlador es que toda la planta en lazo cerrado ahora va a recibir un valor de set points, obviamente RPS, y eso va a ser lo que tú vas a tener en tu salida. Entonces, mira qué interesante. Ahora no estamos adivinando para ver qué porcentaje de duty cycle me da un valor de RPS, revoluciones por segundo, sino que ya en lazo cerrado seteas tu valor de referencia y lo interesante es que la planta tiene que llegar a ese valor de referencia, ¿no? Y estabilizarse, ¿no? Obviamente aquí se aplican todos los conceptos y criterios que aprendemos en la maestría de automatización y control, MASI, para poder diseñar un controlador óptimo para nuestras necesidades y en función de lo que la planta necesite, por supuesto, ¿no? En ese contexto, pues aquí se aplica la teoría
En este caso, pues simplemente por temas de tiempo seleccioné, por ejemplo, tiempo de estabilización cierto 1.1 segundos, overshooting, por ejemplo, 9.55, para tener un contraste entre open loop y closed loop, ¿ya? Lo interesante de las herramientas que te ofrece MATLAB, entre ellas para poder determinar la constante proporcional integral derivativa, claro que aquí también se pueden aplicar todos los conceptos teóricos, formulaciones, por supuesto, para determinarlos. Sin embargo, para esta demostración solo utilicé el toolbox de MATLAB para poder diseñar este controlador, ¿no? Luego de eso ya tenemos, bueno, este controlador debe estar puesto en algún lado, ¿no? Hay dos formas de hacerlo, les cuento. Por ejemplo, en la maestría, en control embebido, lo que yo hice para mis clases era asimismo utilizar una planta tipo motor con su respectivo encoder y hacer el controlador en MATLAB, por ejemplo. Entonces acá hacía el controlador PID y en función de los valores, claro que aquí tiene que estar pues una tarjeta tipo adquisición de datos, que en este caso es el Arduino Nano. Entonces el Arduino Nano, por ejemplo, es el que mide los tiempos entre pulso y pulso y te da las RPS, pero acá en MATLAB, por ejemplo, tú recibes por puerto serial las RPS y lo comparas con tu set point, calculas el error y luego de eso retornas el valor por puerto serial, por supuesto, de PWM que debe tener la salida para llegar al set point, ¿no? Por ejemplo, si tu set point es mayor a tu RPS actual, lo que hace es incrementar el PWM para que suba la velocidad del motor y si se pasa, pues reduce el PWM para hacer que desacelere y finalmente pues se estabilice en el valor que tú has seteado. Sin embargo, este tipo de comunicación serial pues agrega lags, agrega delays, por supuesto, y hace que el sistema quizás tenga un comportamiento un poco más inestable, ¿no? Sin embargo, en esta ocasión, pues usando FreeRTOS y la librería PID, fue implementado todo este controlador en el microcontrolador, ¿no? El tema del código igual se los puedo mencionar rápidamente. Eh, Como pueden apreciar aquí está Arduino FreeRTOS, que es un sistema operativo en tiempo real que nos permite generar independencia entre funciones y aquí está la librería de PID. Aquí, por ejemplo, están los valores proporcional, integral y derivativo, que son los que se obtuvieron acá. Los pueden ver. 3077, 547 y 254, ¿no? Aquí está, por ejemplo, bueno, esto inicialmente empieza con un set point, pero luego se lo cambia. Aquí está, por ejemplo, el valor mínimo y máximo. Este es la saturación que tiene la salida del controlador. Este es el valor mínimo y máximo de PWM que puede generar, bueno, que puede entrar a la planta, ¿no? De PWM, en este caso para el motor, ¿no? Y bueno, pues el resto pues son configuraciones en general para, por ejemplo, para el tema del L298. Tenemos el DIR y el not DIR. Recordemos que son dos señales complementarias. El otro es la velocidad, que es una salida PWM. Y bueno, pues aquí están las funciones que les había comentado. Con XTaskRate en FreeRTOS pues se crean funciones, las mismas que pueden ser ejecutadas de manera independiente. Sin embargo, la señal PID se la puso que dependa de la función leer datos, es decir, que cada vez que tú recibes una información de tu set points, si es que ha cambiado, en ese momento pues se llama al PID, ¿no? Y claro que el PID siempre debe estar ejecutándose, por supuesto. También tenemos la función enviar datos, la cual depende de la función que detecta las RPM. Y esta función tiene un algoritmo muy interesante, la cual valida, por ejemplo, por estados, ¿no? Ya les voy a contar un poco cómo es el tema de cómo esos flancos que genera el encoder óptico pueden ser transformados en RPS. Entonces lo que se hace, por ejemplo, es analizar el estado booleano de la señal digital y si esto es low y cuando hay un cambio de low a high, se detecta un flanco positivo de reloj. Si hay un cambio de high a high, pues sigue en flanco en alto. Si hay un cambio de high a low, es un flanco de bajada.
Si hay de low a low, es un flanco de baja, pues es una señal baja nada más. Pero cuando se detecta otro flanco de subida, pues ahí se detecta el tiempo, ¿no? Y con este tiempo, por medio de una regla de 3, se puede determinar cuántas vueltas puede dar el motor en unidad de tiempo, en este caso en un segundo. Bien, entonces todo eso, como les mencioné, YPD fue implementado en el microcontrolador. Así es que esa sí la voy a usar ahorita. Esta era para adquisición de datos, así es que esa no la voy a usar, es la de acá. Ok, entonces aquí lo que se ha puesto es un set point, bueno, en este caso es la RPS que deseo controlar, y es el mismo código que se hizo para adquirir datos, ¿no? Para adquirir datos solo se enviaban los trenes de pulso, pero acá se modifica a través de este slide, la variable constante que envía al microcontrolador las RPS que se desean, y constantemente se está recibiendo también las RPS, y por tanto solo aquí vamos a graficar. Aquí no se hace el controlador PD, sino ya está en el microcontrolador, ¿no? Bien, pues déjenme verificar si no tengo conectado nada al puerto. Miren, por ejemplo, es un error típico tener dos cosas conectadas al mismo puerto serial. Le doy play. Entonces, es interesante esta planta porque justo estaba, bueno, no alcancé no creo que voy a poder presentarles hoy, pero este microcontrolador se puede programar desde la Raspberry, y la Raspberry puede tener un acceso remoto, y eso pues obviamente te permite a ti tener un laboratorio remoto, lo cual pues permite pues ejecutar y probar códigos, algoritmos, o asimismo pues probar tus controladores, ¿no? Bueno, solo estoy haciendo tiempo hasta que MATLAB pues responda. ¿Ok? Me permiten ver el scope. Este no es. Este sí es. ¿Ok? A ver, continue. Bien. Ok. Como estaba temporalmente detenido, pues empezó a desacelerar el motor, ¿no? Entonces aquí tienen un set point y está un poquito inestable. Seguramente es por el tema de MATLAB. Pero, por ejemplo, yo modifico mi valor de referencia y pueden ver cómo el motor trata de llegar a esa referencia, ¿no? Miren, inclusive ya se desapareció el controlador. Aquí está. Entonces lo que hacemos es modificar mi valor de referencia, y como ven, la planta ya está en lazo cerrado. El tema del lazo cerrado, les cuento, fue desarrollado en el micro, ¿no? En el micro nosotros hacemos que la señal PWM dependa del error justamente entre el set point y el valor actual de RPS que tiene el motor, ¿no? Y sabemos que el valor actual de RPS del motor se lo mide a través de una función en FreeRTOS que es una ejecución en paralelo, que mide los pulsos entre este encoder óptico, bueno, entre cada flanco positivo del log del encoder óptico, ¿no? Entonces ahí lo tienen. Podemos ver una demostración de una planta que ya se hizo todo el proceso, les digo. O sea, miren, por ejemplo, este motor de aquí puedo cambiarlo y seguramente cambiarán ciertos parámetros de la función de transferencia. ¿Qué se debe hacer? Adquisición de datos en lazo abierto, análisis de los datos, diseño del controlador, por supuesto, y luego ese controlador se pueden beber acá, lo cual se recomienda, o se pueden beber en un software, ¿no? Básicamente eso es, ¿ya? Bien, entonces, bueno, voy a dejar que esto se detenga para continuar. Bien, entonces hemos hecho pues algo interesante, ¿no? Adquisición, identificación y control, ¿ya? Voy ahora a la arquitectura ARM. Entonces, como les mencionaba, la arquitectura ARM tiene algo interesante. Permítanme solo apagar el motor porque quizás les está haciendo ruido a ustedes. Ya. Entonces, miren, la arquitectura ARM, a diferencia del microcontrolador,
Perdón, se escucha ruido. Gracias. Oh, Ok. Voy a le quedó silenciarlo. vacancísimo. Un Ya. Perfecto. Voy a continuar. Ya mismo damos paso a las preguntas, no se preocupen. Entonces, verán, la arquitectura ARM, pues, a diferencia del microcontrolador, tiene, pues, es una arquitectura quad-core, tiene, pues, mucha más performance computacional. Sin embargo, a diferencia del microcontrolador, dense cuenta que el micro solo está en un solo chip todo, ¿verdad? En un solo chip está todito, pero la arquitectura de Raspberry Pi, pues como ustedes pueden apreciar, en una Printed Circuit Board, en una PCB, se le agrega, por ejemplo, un módulo de comunicación Wi-Fi, se le agrega las memorias, las interfaces de Gigabit Ethernet, los puertos USB, se le agrega las interfaces respectivas, el USB tipo C de alimentación, el slot para micro SD para el sistema, en este caso, para Raspbian. Entonces, como ustedes ven, en hardware se ha agregado, obviamente, más características, pero esa técnica de agregar más hardware hace que esto obviamente sea más robusto. Sin embargo, también es su debilidad, porque si tú llevas esta placa así peladita y la pones en un ambiente hostil, eso hace que sea más susceptible a daños por humedad, por ejemplo, ¿no? Mientras que el micro está todo encapsulado y solo tiene los pines, difícilmente, bueno, a menos que se le rompan los pines, ahí sí ya no tendrías marcha, no podrías arreglarlo mucho, digamos. Pero acá, por ejemplo, si es que es un ambiente húmedo o, por ejemplo, si estás en un ambiente y tú sabes que esta tarjeta, pues dado su procesamiento, pues genera temperatura y si se condensa, eso hace que todo esto, pues a largo plazo tenga daños por humedad. Entonces, lo que se recomienda cuando se hace desarrollos con PCB, con Raspberry u otro tipo de hardware modificado en PCB, pues se recomienda poner un case, ¿no? Una característica interesante de la Raspberry es que tiene GPIOs, pero son input-output, o sea, son GPIOs, pero no tienes entradas analógicas. Si bien es cierto, tienes I2C, tienes SPI, tienes onboard, tienes input-output, por ejemplo, tienes I2C para EEPROM, pero no tienes entradas analógicas, ¿no? Entonces, eso también siempre se los comenta en las clases de maestría que no estamos nosotros para decirle, mira, el microcontrolador es mejor que Raspberry, no, porque cada quien es bueno en su área. Los microcontroladores son buenos para aplicaciones específicas y puntuales y que no requieran otro trabajo, lo cual hace que sean más baratos esos end device, consuman menos energía. Por otro lado, la Raspberry Pi, dado que tiene mejor performance computacional, lo que se hace acá es centralizar los datos, ya vamos a ver más adelante una gráfica que indica eso, y darle un procesamiento, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues, en esta misma planta tenemos la otra opción de la Raspberry Pi, que está aquí, es una Raspberry Pi 4 de 2 GB de RAM y está acoplada a una tarjeta industrial con salidas de relé. Lo interesante de esta PCB es que tiene acoplamiento óptico, lo cual hace que las cargas de alimentación de corriente alterna y asimismo también las bobinas de los relés no afecten el controlador o las señales digitales. Eso es muy importante en todo diseño de circuitos impresos, de que los diseños sean optoacoplados para evitar ruido en la parte digital. Y más aún cuando tienes algo con un procesador grande, por supuesto, y de gran performance computacional, ¿no? Entonces, voy a mostrarles ahora también lo que hice aquí para la Raspberry Pi. Esta Raspberry Pi la estoy accediendo de manera inalámbrica a través de MovaXtern. Este de aquí, ya estoy conectado de la IP de mi Raspberry. Así es que bueno, yo solo he creado un fichero por temas de tiempo y lo que voy a hacer es ejecutarlo, ¿no? Entonces, este script lo único que hace, ya vamos a ver el código, está programado en Python, la Raspberry Pi tiene instalado Raspbian, hace pues cuantificar en un cierto tiempo, activa una carga, como pueden apreciar ahora en sus pantallas, y luego de un cierto tiempo pues la apaga, ¿no? Este es un ejemplo súper sencillo, por supuesto, la Raspberry Pi pues puede ser configurada para reconocimiento de voz, puede interactuar con otros hardwares, ¿no?
Obviamente no de la misma marca, quizás como algunas marcas comerciales de automatización, y para prototipado pues va bastante bien, ¿no? Lo cual significa que puedes utilizar algún sensor quizá de una marca específica, pero que puedas integrarlo aquí, ¿no? Ya les cuento cuál es el código. El código es bastante sencillo, como les digo, es esto nada más. Sin embargo, la Raspberry Pi puede ser configurada para acceder remotamente a ella y a su vez ella programa el microcontrolador. Entonces, como les comentaba, pues siempre hay que buscar la fortaleza de ambas tecnologías y una de ellas pues sería combinarla, ¿no? Asimismo, la Raspberry Pi puede hacer envío de datos a la nube para pues su consumo a través de alguna aplicación o bueno, aplicación en general. ¿Cómo? Voy a mutearlos otra vez, perdón. A ver, aquí están. Bien, gracias. Perfecto, entonces este tema de uso de este tipo de tecnologías, por supuesto que hay muchas empresas que ya están en esta área. Acá he implementado un pequeño prototipo para esta charla, sin embargo, hay empresas que se toman más en serio esto. Por supuesto, me estoy refiriendo a Industrial Shield. Esta es una empresa española que desarrolla, obviamente, interfaces con un enfoque industrial usando hardware de código abierto, en este caso Raspberry Pi y también Arduino. Lo que ellos hacen, pues, es darle un hardware con certificación para poder tener aplicaciones industriales con su respectiva protección. ¿Ok? Entonces, bueno, entonces, ¿por qué usar hardware de código abierto en aplicaciones industriales? Pues esta empresa, bueno, voy a tomarme la palabra de Industrial Shield y ellos te dicen, por ejemplo, que ellos necesitan la fuente de alimentación quizás no es como algo que se alimenta con 12 a 24 voltios. Como tú sabes, un microcontrolador puede energizarse a 5 voltios con baterías recargables, ¿no? O, bueno, la Raspberry Pi sí consume más corriente, por supuesto. También, pues, dado su arquitectura, me refiero, por supuesto, al ARM, en este caso, el que está en la Raspberry Pi, tiene, pues, una arquitectura quad-core, la cual hace bastante rápida, permite hacer multiprocessors, también programación con hilos, por ejemplo, y utilizas un software, ¿verdad? En este caso Raspbian, que te permite, pues, o sea, te ahorras el pago de actualizaciones. Este tipo de tarjeta, como ustedes vieron, tiene conexión Wi-Fi, Bluetooth, Power Ethernet, tiene 2C, SPI on-wire, tiene interfaz USB y eso pues hace que tengas una aplicación de múltiples, bueno, para múltiples conexiones, por supuesto, y puedes hacer aplicaciones real-time en este caso. ¿Ok? Les había mencionado solo algo rápido nada más. Existen otros tipos de tecnologías que quizás buscan dentro de un chip tener configuraciones de hardware. Por supuesto me refiero a las FPGAs. Esto obviamente no es un hardware de código abierto, por supuesto, pero solo lo menciono ya que, por ejemplo, en este tipo de tecnología, si mañana sale la Raspberry Pi 5, por ejemplo, seguramente le cambian algo aquí en el hardware, pero es interesante saber de que existe la tecnología FPGA que en un mismo chip tú puedes aquí agregar múltiples procesadores si es que requieres más fuerza o más poder computacional. ¿Ok? Es decir, mientras que, por ejemplo, Raspberry, para hacer una versión diferente o una versión más avanzada, ellos tienen que en una placa de circuito impreso agregar más módulos o componentes de hardware, como este ejemplo, en este caso. En una FPGA tú puedes agregar cores, ¿sí? Inclusive puede ser un procesador de señales, puede ser un procesador soft core, y puedes hacer una arquitectura un poco más robusta para ciertas aplicaciones, y lo interesante de todo esto es que es dentro de un mismo chip. ¿Ok? En su momento, pues, aquí tengo unos ejemplos. En este caso, se ejecutó la serie Fibonacci en un procesador, un CPU ARM, por ejemplo, en una Raspberry Pi. Y en una FPGA, por ejemplo, lo que se hizo fue agregar una arquitectura multiprocesor, pero dentro de dentro de un mismo chip. Aquí se agregó dos soft cores y obviamente pues se tuvo un rendimiento mucho mejor, ¿no?
Este tema de aplicaciones con FPGAs tiene mucho auge hoy en día. De hecho, hicimos una publicación que permite hacer una predicción de comportamientos. Lo menciono en este caso porque justamente en aplicaciones de agricultura puede ser un enfoque interesante. Típicamente lo que uno hace es monitorear ciertas variables, pero con técnicas basadas en Machine Learning o inteligencia artificial, podríamos hacer, anticiparnos y, bueno, para los diseños de los controladores, hacer un control predictivo, podríamos incluso anticiparnos a ciertas variables para poder hacer un control un poco más eficiente. ¿Ok? Sin contar, por supuesto, el tiempo de ejecución, lo cual es sumamente rápido y obviamente pues el uso de elementos lógicos configurables en este tipo de arquitectura pues es bastante reducido. Dentro de los trabajos futuros, pues se recomienda, dadas estas dos tecnologías que se han mostrado hoy, se recomienda integrarlas, por supuesto, ver las fortalezas de cada una de ellas. Entre ellas tenemos el microcontrolador, sabemos que hace cosas puntuales, pero las hace bien. Sin embargo, la Raspberry Pi es un poco más delicada. Sin embargo, con un case o con una PCB industrial, podemos hacer que sea más robusta. Sin embargo, se recomienda aprovechar sus características computacionales para la adquisición, procesamiento y también configuración de parámetros de control. Lo cual significa que si tú programas un controlador PID en este device, tú podrías aquí, dada la data adquirida, modificar ciertos parámetros proporcional integral derivativo con el ánimo de que sea un control adaptivo, por ejemplo, ¿no? Esto de aquí obviamente es soportado por algunas publicaciones en las cuales se dice que los low-end devices son aquellos dispositivos con menor performance computacional. Estamos hablando de microcontroladores. Ellos están conectados directamente a los sensores y se recomienda tener un gateway, en este caso a base, por ejemplo, de ESP82 o 32 o Arduino, que sea el que recolecte la información de esos sensores y el controlador puede ser algo a base de Raspberry Pi. ¿Qué significa? Que los microcontroladores adquieren los datos de los sensores, pueden hacer un preprocesamiento y esas señales pueden ser enviadas al controlador basado en Raspberry Pi para mejorar ciertos parámetros de los end devices, ¿no? Por supuesto que esto puede llegar hasta el usuario, el cual puede consumir los datos del comportamiento del sistema implementado, ¿no? Entonces, esto es lo que se viene y para ello, pues, como ustedes saben, la maestría de automatización y control les ofrece esas oportunidades y mucho más. Muchos profesionales de la MASI pues están constantemente innovando e investigando para buscar aplicaciones con este tipo de tecnologías, por supuesto. Entonces, muy recomendada esta maestría a todos ustedes y si quieren podemos abrir un momento el tema de la sesión de preguntas, si las hay, claro. Buenas noches con todos. Verán, estoy desde bueno, mi nombre es Javier Obregón, entonces, verán, tenía una pregunta con el tema de la maestría. Existe en lo que ustedes habló, digamos, de las tarjetas FPGA, entonces también se va a ver, digamos, la programación, digamos, de HDL, se va a ver todos esos campos, digamos, aplicado a la tarjeta FPGA. Esa es mi duda. Por favor. Ok, en cuanto a mi materia que se llama control embebido, yo trato de abordar temas relacionados a sistemas de código abierto, como tú viste, pues Raspberry Pi y microcontroladores AVR, básicamente, ¿no? El tema de las FPGAs tiene una curva de aprendizaje un poquito más lenta. Sin embargo, no se descarta que si es de tu interés el tema de las FPGAs, puedes acceder a la información que constantemente los profesionales estamos publicando, artículos científicos, también tenemos repositorios de este tipo de tecnología. Y si tu interés va mucho más allá, yo te recomiendo que podrías buscar a los profesionales, por supuesto, de la MASI, que tengan ese perfil de uso de FPGAs para que puedas implementar tu tesis y ahí obviamente vas a aprender muchísimo más. Lo que te estoy mencionando obviamente es de la materia que yo estoy dando y la respuesta es que yo no doy FPGAs,
Sin embargo, si es de tu interés hacer una tesis basada en FPGAs, al igual que mí, hay muchos profesionales que somos expertos en esta área y que obviamente podríamos ayudarte. Listo, gracias ahí por la aclaración. Gracias a ti por tu pregunta. ¿Alguna otra inquietud? Permíteme, buenas noches con todos. Gracias, Víctor, por tan interesante presentación. Les voy a ayudar un poquito para el tema de las preguntas. Víctor, como lo mencionó hace un momentito, el tema del asunto de la maestría, ¿verdad? Es para nosotros bastante importante porque una de las intenciones de esta charla y de las otras charlas que hemos preparado en el área es precisamente darle a conocer a los profesionales cuáles son las gamas modernas de aplicación de esta área de automatización y control, y como bien lo indica Víctor, poder que ustedes puedan sentir un poquito, percibir un poquito cuál es el alcance que se le está dando a la maestría. Para los que no me conocen, mi nombre es César Martín, soy el coordinador de la maestría en automatización y control. Haciendo un brevísimo antes de proseguir con las preguntas, la maestría está en actividad desde el año 2006 y recientemente el año pasado sufrió un cambio, un ajuste curricular, donde justamente se le ha dado un shift, un desplazamiento a la orientación de nuestras materias hacia las aplicaciones industriales que se necesitan desde la perspectiva profesional. La duración de la maestría ahora es de 1 año, ¿verdad? Entonces hemos tratado de enfatizar mucho los campos de aplicación innovadores que hay. La semana pasada tuvimos una charla en el tema de automatización con PLCs y con modelos, y ahora lo que queríamos, como muy bien lo ha presentado Víctor, es darles un enfoque de prototipados, ¿verdad? Es decir, muchas veces tenemos muchas ideas, muchos sistemas de control y automatismos que están allí, ¿verdad? Y cómo los hacemos realidad, y pues Víctor nos está ayudando a mostrar un índice de aquello, ¿no? Con esa muy breve introducción sobre la maestría, por favor, si tienen dudas, preguntas, también las pueden hacer sobre la maestría. Aquí estamos todo el personal de la maestría listos para contestarles, y prosigo, por favor, con el tema de las preguntas. Alguien iba a hacerle una pregunta ahorita a Víctor, por favor. También la pueden escribir en el chat y si desean yo se las leo, ¿no? Alguien iba a hacer una pregunta. Hola, muy buenas. Sí, soy Guillermo León. Tengo una consulta. O sea, en el tema de lo que son PLCs, yo sí tengo experiencia y sí me defiendo un poco. Lo que a mí me interesa bastante sería conocer el tema de lo que es el PID. El PID y no sé si habría una oportunidad o solo tomar esa materia específica. O sea, es lo que me interesa. Y aparte otra pregunta más. O sea, la Raspberry, usarla en una aplicación industrial. ¿Qué? Porque una Raspberry creo que tiene un desgaste, ¿no? Electrónico. Los elementos que están puestos ahí se van a dejar con el tiempo. Así que no sé qué tiempo de vida útil tenga una Raspberry. Gracias. Víctor, permíteme contestarle la primera parte, por favor. Con respecto a tomar un curso o algún seminario de la maestría solo como curso y como seminario, se lo puede hacer como un curso de educación continua. Por favor, le dejen sus datos a nuestra auxiliar, la señorita Wendy Bastidas, que está también en la malla, perdón, en la reunión, y ella le puede dar los detalles, pero sí se puede. Víctor, por favor, tu respuesta. Muchas gracias, César, ¿qué tal? Y Guillermo, qué gusto escucharte a los años. Qué gusto, qué gusto. Sí, ¿qué fue? Sí, qué gusto, qué gusto. Bien, gracias por tan buena pregunta. Te comento que el tema de la Raspberry Pi ha cogido mucho auge por las aplicaciones por el abanico de aplicaciones que tú puedes implementar. Y como bien dijo el doctor César Martín, puedes tú, por ejemplo, hacer implementaciones, quizás pruebas de ciertos campos novedosos. Por ejemplo, si queremos hacer un uso, por ejemplo, de inteligencia artificial para diseño de controladores, para hacer controles más eficientes, por ejemplo, se lo puede hacer. No me alcanzó el tiempo para prepararles, pero, por ejemplo, si tú tienes un PID, puedes, teniendo los datos de entrada y de salida del PID, entrenar una red neuronal para que se comporte como el PID que alguien modeló. Entonces estamos hablando de que puedes inclusive hacer una especie de hacking de un PID
Pero, por ejemplo, eso de temas relacionados a inteligencia artificial, quizás en un PLC que es algo más cerrado, no sea tan sencillo coger y meterte a programar ahí en Python, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, la Raspberry Pi te abre esa opción, te abre, por ejemplo, para hacer pruebas, como te digo, de inteligencia artificial, puedes hacer pruebas de interfaces para interactuar con este tipo de dispositivos, ¿no? Entonces, ese es el tema del abanico de oportunidades y por eso es que hay muchas empresas, como bien te mencioné, Industria Shield es una empresa que está en esa línea y no es la única, hay muchas otras empresas que están empezando a usar este tipo de tecnologías en domótica. Si bien es cierto lo que tú mencionabas, el tema del desgaste de los componentes, como bien hace esta empresa, por ejemplo, agrega hardware con certificación industrial para que puedas tener protocolos de comunicación RC485, Modbus, por ejemplo, tengas las salidas de corriente, salida de 12 a 24 voltios, y por supuesto, como tú puedes apreciar en las imágenes, inclusive le agregan el case para protección. Entonces, obviamente todo eso tiene un costo, por eso es que este tipo de equipos ya con ese enfoque industrial, pues, y más robustos, por supuesto, tienen un mayor costo que una Raspberry Pi que tranquilamente te cuesta unos 90 y algo dólares. Sin embargo, quizás si tú lo estás comparando con un PLC de uso industrial, sea un Siemens, por ejemplo, obviamente ellos tienen más vida útil, ¿no? Sin embargo, como te mencioné, quizás la vida útil a corto plazo de este tipo de dispositivos se hace quizás un poquito atractivo por el abanico de oportunidades de aplicaciones que puede realizar. Gracias. De nada, Guillermo, un gusto. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Aquí tengo una pregunta de Andrés Gómez. Buen día. Referente a la maestría, esta reforma curricular, ¿en qué se diferencia de la anterior? Veo que se ha eliminado muchas materias de control. Bueno, lo que se ha hecho es, primero que nada, realizar una reforma curricular, un ajuste, porque no es reforma, un ajuste curricular, siguiendo los lineamientos que el reglamento de régimen académico en la educación superior planteó. Y no es un antojo de esta universidad de otra, sino que la educación superior en el Ecuador tuvo una reducción en tiempo. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que las maestrías y los créditos, tanto en las carreras de grado como de posgrado, son de menor duración. Para hacerles corta la historia, las carreras de pregrado ahora son de 4 años y las carreras de maestría son de 1 o de 1 año y medio, ¿verdad? Entonces, dentro de ese ajuste, nosotros hicimos un censo, ¿verdad? Con la industria, con los graduados, ¿verdad? Para ver cuál sería el giro que le debemos dar a nuestra maestría. Y al ser una maestría profesional, se ha dado un enfoque muy a lo práctico, ¿verdad? No, realmente no hemos quitado algún contenido, hemos condensado materias, ¿verdad? Por ejemplo, se daba un curso de control en tiempo continuo, un curso de control en tiempo discreto, y los hemos fusionado, ¿verdad? Para dar esta parte del control un poquito más hacia el punto. Y hemos incorporado materias como esta de los sistemas embebidos, ¿verdad? Que vendría a ser un giro a la anterior aplicaciones de microcontroladores, que era algo muy específico, ahora está mucho más abierto. Y también hemos así algunas otras materias, por ejemplo, tenemos control digital de motores eléctricos. Les invito a ver el folleto, ¿verdad? Que se les, si no se los han pedido, ¿verdad? Se los podemos hacer llegar para que ustedes vean. El enfoque, pues, es básicamente a diseñar e implementar. ¿Sí? Por eso le dimos énfasis a una materia como la que dicta Víctor, ¿verdad? O sea, yo puedo hacer mi diseño fabuloso, muy lindo, en MATLAB, de un controlador que funcione, lo voy a aprender a hacer en la maestría, pero ahora también lo quiero implementar. Entonces, trabajemos con eso. Ya sabemos que tal vez en una planta industrial grande hay un PLC o un sistema SCADA grande donde yo pueda implementarlo, pero ¿qué tal si es una aplicación pequeña y lo que necesito, como dijo por ahí uno de los compañeros, es un control PID? Entonces lo podemos implementar en un aparato totalmente autónomo, ¿verdad? Donde podemos embeber el código dentro de él. Para eso necesitamos la teoría y la práctica, ¿no? No sé si eso le contesta algo a su pregunta. Sí, ¿alguna otra inquietud, por favor?
Buenas noches. Buenas ¿Qué tal? noches. Soy Cristian Castillo. Estoy cursando lo que es la ingeniería electrónica en la SPOL. Actualmente soy estudiante de usted, de ingeniero César. Sí. Y lo que me gustaría saber sobre los requisitos mínimos y qué es lo que se necesita, lo que es para cursar la maestría de automatización y control. Claro, te lo podemos enviar por el folleto, pero básicamente el requisito fundamental es el título de pregrado, ¿verdad? Ingeniería afín. No necesariamente solo para los estudiantes de electrónica y automatización. En nuestra maestría es muy común tener estudiantes de ingeniería mecánica, ingeniería química, ingeniería mecánica, ya dije química, ingeniería eléctrica es muy común. Hemos tenido por ahí uno que otro ingeniero en computación, ¿verdad? Porque mucha gente se gradúa de una carrera y luego en la vida profesional necesita un giro. Y hay muchos ingenieros en computación que les ha tocado entrar a trabajar al área industrial. No hemos tenido todavía los mecatrónicos, pero yo espero que en este semestre vamos a tener ya mecatrónicos porque Paul acaba de graduar a su primera generación de ingenieros mecatrónicos. Entonces, no es una carrera de pregrado obligatoria. Por supuesto que si te graduaste de leyes o de administración de empresas, va a tener un poquito de problema. Igual se dicta primero un propedéutico, ¿verdad? Que es un curso nivelatorio, del cual básicamente trata de los principios básicos de control que se ven en las carreras. Y normalmente para los estudiantes que se graduaron de electrónica y automatización en los últimos 3 años, el propedéutico no es necesario hacerlo porque es material que lo han visto allí. Pero para los otros, pues sí se lo hace de tal manera que se los pueda nivelar. También pueden dar un examen de nivelación. Ese es el requisito básico, ¿no? De allí, pues por supuesto, hay documentación de respaldo de ese requisito. Al proceso de admisión hay cartas de recomendación, experiencia laboral, que si bien es cierto no son indispensables, suman un poquito de puntaje en ese proceso de admisión, que básicamente lo que se quiere con eso es pues que el estudiante pueda tener una aplicación práctica a lo que va a aprender en la maestría, ¿verdad? Nosotros estamos, pues el programa ya es uno de los más antiguos de la FIEC, estamos enfrentando ya la 9ª corte, lo cual si ustedes piensan que hasta hace poquito la maestría se daba cada 2 años, estamos hablando ya de un tiempo bastante importante, bastante considerable. Igual en el folleto guía, ¿verdad? Si nos dejas tu correo, Wendy te puede enviar, ahí está detallado los requisitos, pero ya te digo, el fundamental es tener tu título de pregrado, ¿no? Buenas noches con todos. Me gustaría hacer una pregunta acerca sobre el programador, bueno, el PLC industrial aplicado con Raspberry. Si se le puede emitir más tipos de, o sea, como es de código abierto, no sé, en la parte de tipos de protocolos de comunicación. Me parece que solo tiene Ethernet. Me preguntaba si podría también acoplarse a otros, como tal vez Profibus, ASI, Profinet. No sé si profundizaría en ese tema. Y aparte, otra pregunta también sobre la gráfica que demostraba un poco de ruido. No, me perdí un poco sobre por qué el motivo de que la gráfica daba cierta, bueno, yo vi bastante interferencia, pero tal vez lo vi a una escala muy cerca, entonces tal vez esta es mínima. Entonces, ¿cómo se podría reducir? Y eso sería. Muchas gracias, Julio, por tu pregunta, muy interesante, por demás. Bueno, primero comentarte con respecto a la primera parte de tu pregunta. Efectivamente, este tipo de tecnología, por ejemplo, si tú le agregas ya una interfaz RC485, puedes tener ya Modbus, por ejemplo, ¿no? A nivel de software. Lo interesante de este hardware de código abierto es que puedes, si en algún momento dado quieres agregar, qué sé yo, algún tipo de módulo LoRa, lo puedes hacer. Hay algunos puertos o interfaces I2C, SPI, OnWire que puedes utilizar. Entonces, en ese sentido, versus ciertas marcas comerciales, agregar, por ejemplo, un módulo GPS quizás sea más restrictivo porque tienes que agregar shields o módulos de la misma empresa, por supuesto, ¿no? Entonces, en ese contexto, te cuento inclusive, poniendo como ejemplo la empresa que les mencionaba, ellos ofrecen en su catálogo de productos ese tipo de soporte
y obviamente esos equipos trabajan con ese tipo de interfaz industrial, claro está. Como puedes ver, CAN bus 485. Bueno, no me he descargado el catálogo, pero efectivamente se puede hacer Profibus también, ¿no? Con respecto a la segunda parte de tu pregunta del tema del ruido, les comentaba que eso depende también de tu sensor, ¿no? Entonces, el sensor que estoy usando lamentablemente no es industrial, es un sensor que detecta, por ejemplo, el color. Este de aquí, este se utiliza bastante, por ejemplo, en seguidores de línea. Entonces, lo que hace es emitir una luz infrarroja con fotodiodo, bueno, con un diodo de luz, emisor de luz infrarroja, y al momento que tienes una superficie clara, refleja la luz y lo recibe este fototransistor, ¿ya? Sin embargo, la intensidad de la señal que tú recibes va a depender de la intensidad de reflejo de la luz infrarroja sobre la superficie. ¿Qué significa eso? Que si es algo súper blanco, seguramente tengas un mayor nivel de voltaje, pero si ya se torna algo gris, por ejemplo, puede tranquilamente caer a un 50%, me estoy inventando, depende de la tonalidad de gris, y si es algo oscuro, quizás baje a cero, de manera teórica, por supuesto, pero no está 100% asegurado eso. Eso, de hecho, se puede apreciar en este tipo de módulos porque agrega una parte de ajuste que permite modificar estos niveles de voltaje. Con toda esta explicación, lo que trato de decirte es que con este encoder, bueno, con este sensor de luz, no puedes hacer una detección eficiente de que si el motor ya giró una vez, ya que la señal que está recibiendo no es 100% cero, sino está en un rango entre 0 hasta 0.5 voltios, por ejemplo, ¿no? Entonces, dado el estándar TTL, quizás sí se entienda como cero, pero quizás como ya gira a bastante velocidad, esa percepción del tono quizá varía un poco, ¿no? Lo ideal hubiese sido usar este tipo de encoder que, como tú ves, tiene un emisor de luz infrarroja y tiene un fototransistor. Y aquí, por ejemplo, el disco obstruye el paso de la luz y solo tiene una muesca que permite pasar la luz. Esto es muchísimo más eficiente, ¿ya? Por tema de tiempo no alcancé a conseguir ese encoder, créeme que lo traté de buscar. Bueno, lo busqué, traté de encontrarlo, pero no fue el caso. Pero esa sería la mejora, ¿no? Y eso es lo que se refleja acá. Este ruido, bueno, primero al inicio te cuento que la planta, pues, me parece que bueno, el MATLAB se detuvo, entonces ahí el motor empezó a desacelerar y luego cuando ya le di continue, nuevamente envió el set point y ahí subió, pues, las RPM del motor, ¿no? Este tema de aquí es el ruido que te digo que está asociado al sensor, ¿no? Entonces es muy importante ese tema de que los sensores también tienen que ser de uso industrial, ¿no? Entonces en este caso usé uno de Arduino, si es que no me favoreció en la demostración que tuviste. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bien, hasta que se animen, nuevamente, recomendadísima la maestría. Por ejemplo, este tema de fusionar conceptos de código abierto para temas de control es sumamente interesante y como bien dijo el doctor César Martín, esto te permite hacer prototipos, pruebas de conceptos por ejemplo, inclusive puedes hacer temas de investigación, ¿no? Como les comentaba. Muchos temas de investigación están asociados con el análisis del performance de la arquitectura utilizada. ¿A qué me refiero con eso? Pues, por ejemplo, si tú contrastas un algoritmo en una arquitectura ARM versus algo implementado con FPGAs, puedes analizar los tiempos de ejecución, consumo de memoria, y de esa manera puedes cuantificar qué algoritmo es mejor que otro, ¿no? Ese tema son algunas de las aristas que, por ejemplo, son temas de investigación actualmente y se recomienda esa parte, por ejemplo, esa área de investigación si es que es de su interés, ¿no?
¿Alguna otra inquietud? ¿Preguntas locales? Parece que no tenemos más preguntas. Bueno, de todas maneras, entonces, ya no hay más preguntas. Quisiera primero que nada agradecerles a todos ustedes por su amable atención a esta charla. Agradecerle mucho a Víctor por su colaboración y por me consta el tiempo que le he dedicado preparando todo para que salga muy interesante en la charla. Y nuevamente reiterarle que pues estamos a su disposición, ¿verdad?, para conversar sobre las posibilidades de la maestría, el asunto de la pandemia, ¿verdad?, que nos aqueja en estas épocas, pues nosotros lo manejamos con, y primero que nada, siguiendo las disposiciones institucionales de las autoridades superiores y de las autoridades de escuela. En este momento no hay acceso al campus. Sin embargo, ya estamos terminando una corte en esta modalidad semipresencial y la verdad hemos tenido excelentes resultados, hemos podido implementar simuladores. Aquí Víctor nos ha dado un glimpse de cómo podemos aprender algunas cosas y con el software que él les facilitaría se pueden hacer, ¿verdad?, las respectivas tareas. Así que yo creo que esto más bien es una oportunidad para poderlo hacer de una manera más fácil. Víctor, parece que ahí tenemos dos preguntitas, a ver si significan cómo allí, Víctor, de Luis David López. Dice, tengo una consulta, ¿un control PID neuronal es viable implementarlo en un Arduino o un STM32? Y de una vez para que hagas combo, Víctor dice, buenas noches, Carlos Velasco, con los valores del PID me perdí en esa parte, ¿los valores se los obtiene automáticamente o uno los debe? Ya, muy buenas preguntas, muy buenas preguntas. Con respecto a la primera pregunta, el tema de la red neuronal depende, o sea, primero que requiere datos, así es que quizás un microcontrolador no tenga la capacidad de almacenamiento de mucha información para poder entrenar la red. Así es que obligatorio es un tema post-adquisición. O sea, usarías, por ejemplo, MATLAB. Ese tema, de hecho, lo hicimos en esta publicación que está aquí presentada. Hicimos adquisición de datos, como ustedes lo vieron hace un rato. Obviamente es importante, y no lo mencioné por temas de tiempo, pero cuando tú haces adquisición de datos, es importante que analices las variables, ¿no? Por ejemplo, este motor es una planta rápida. La variable, el cambio de la RPS en este caso, es rápido, versus, por ejemplo, hubiese sido un sistema de riego con sensores de humedad, que son variables muy lentas. Entonces, ¿por qué te digo el tema de entiende la variable para poder hacer la adquisición? Porque en función de la frecuencia natural de la variable, tú tienes que ajustar tu frecuencia de muestreo. Esa es primera cosa. Y segunda cosa, también viene la resolución de la variable, lo cual, pues, obviamente está asociada con los valores que tiene esa variable, ¿no? Entonces, dicho todo eso, una vez que tienes bien claro eso, haces la adquisición de datos, ¿verdad? Como te digo, esa adquisición puede ser en una Raspberry, sí, pero en un microcontrolador no, y un SP32 posiblemente si es que le agregas una memoria adicional, ¿no? Entonces, haces la adquisición de datos y luego de eso utilizas una herramienta para hacer el proceso de entrenamiento. Entonces, ahí es cuando algunas arquitecturas basadas en microcontroladores quizás no soportan ese cálculo computacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo hicimos acá para entrenar una red neuronal y luego ponerla en un FPGA, en un Soft Processor Nios 2, que es una arquitectura bastante sencilla? Entonces, coge los datos, por ejemplo, usé el toolbox de MATLAB, hice el entrenamiento de la red neuronal y luego esa red ya entrenada es una función y ya, es un circuito combinatorial, para entenderlo. Y esa función es súper pequeña y puede ser ejecutada en un microcontrolador, sí. De hecho, eso hicimos en una publicación que vamos a presentar ya en estos días, que permitía, por ejemplo, detectar señales neuronales para controlar un brazo, ¿no? Entonces, la red neuronal fue entrenada post-adquisición y luego esa red fue implementada en el Arduino. Entonces, la respuesta es sí, una red neuronal puede ser implementada en microcontroladores, sí, en un SP32, SP82, SP66, sí,
más todavía porque ellos obviamente son procesadores Tensilica dual core, ¿verdad? Tienen más capacidad de memoria, pero haciendo técnicas de post-adquisición y entrenamiento en otro tipo de arquitectura. Obviamente estoy hablando de, o bien una Raspberry Pi o un ordenador personal. Con respecto a la segunda pregunta, estoy tratando de acordarme de la segunda pregunta. Ya me acordé. La segunda pregunta era relacionada a los parámetros proporcional integral derivativo que fueron configurados en el PID del microcontrolador. Esos fueron usando el autotuning de MATLAB, ¿ya? En este caso, pues lo hice de esa manera por temas de tiempo. Sin embargo, existen muchos métodos numéricos, métodos matemáticos que permiten hacer el análisis e interpretación de la planta para poder hacer el diseño de un controlador óptimo, ¿no? Puedes hacerlo de esa forma. En este caso, yo usé la herramienta Autotune para generar el PID y tener listo para la demostración para ustedes. Y eso también responde un poquito a la pregunta de Ulvio, ¿no? Ya que el controlador que se implementó para este tipo de demostración quizás no es el más eficiente, pero con más datos, también recordemos que eso es importante también el tema de la información, estoy seguro que se puede mejorar estos resultados. Entonces, la respuesta es, esto fue hecho a mano, relativamente, se utilizó la herramienta Autotune y con eso pues selecciono pues el tiempo de establecimiento y el overshooting para generar las constantes. Y luego de eso pues fue programado en el microcontrolador, como tú ves aquí en el código, esos parámetros, ¿no? Aquí está el proporcional integral derivativo, que mediante la herramienta de MATLAB se los calculó y están puestos acá, y esos son los que implementaron la planta que tuviste, ¿no? Es interesante mencionar algo, verán, por ejemplo, ¿qué hace MATLAB? Envía el set point, ¿cierto? Entonces, por aquí, por ejemplo, está el serial read. Por aquí está, mira, por ejemplo, aquí está el serial read, y esta es mi variable de set point ahora, ¿no? Entonces, esto de aquí, por ejemplo, se manda a... es el que llama a la función PID. Por aquí está el PID, para mostrarles. Aquí está el PID, y PID, por ejemplo, recibe ese set point, como ven aquí. Bueno, cuando se llama compute, él recibe, bueno, como ya recibió el set point, él calcula la salida, y esa salida es un valor de PWM que se asigna a la salida, en este caso modula el duty cycle de la salida PWM, que a través del motodriver cambia la velocidad del motor. Entonces ahí está el lazo cerrado, como pueden ver, ¿no? Bien, eso con respecto a las preguntas. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, listo. Creo que ya habíamos cerrado en honor al tiempo. Agradecemos nuevamente, una vez más, muchas gracias a ti. Pues por favor, cualquier inquietud, no duden en contactarnos, ¿no? Que tengan muy buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos, gracias por la oportunidad, pasen bien. Igual, doctor, creo que esto va a ser grabado. Bueno, está siendo grabado, ¿verdad? Sí, sí. Para poderles compartir a los estudiantes de mi curso, por ejemplo. Sí, ahí lo coordinas como Wendy. Ya, perfecto. Muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias por el aporte. Muchas gracias, buen aporte. Gracias, Tony. Anímate, Tony.